Señal Nacional. Nelda Judith Ansar ya está con nosotros para presentarnos el detalle de la información nacional e internacional. Por cierto, una jornada muy intensa. Nelda, muy buenas noches, bienvenida. Es correcto, Belén, gracias. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, un saludo al auditorio. Este es el resumen informativo en el panorama nacional e internacional. Elementos de la Secretaría de Marina con apoyo de la Agencia Estadounidense Antidrogas, la DEA, lograron la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero en la sierra entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Él era buscado por el gobierno de Estados Unidos, quien ofrecía una recompensa de $20 millones. El ex líder del cártel de Guadalajara, de 69 años, era el fugitivo más buscado por Washington tras su liberación durante el mandato de Enrique Peña Nieto en 2013, por el caso de su participación en el secuestro y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Caro Quintero fue arrestado ese mismo año en Costa Rica y pasó 28 años en prisión, pero en agosto de 2013 fue liberado y salió por sus medios del penal de Puente Grande. Sin embargo, horas después de su liberación, el gobierno de Estados Unidos armó nuevas carpetas en su contra por posesión para distribuir marihuana y cocaína y ante ello se le giró una nueva orden de captura. La Secretaría de Marina detalla que un perro fue el que olfateó al prófugo entre los matorrales, lo cual permitió su captura. Según medios informativos nacionales, Rafael Caro Quintero ya se encuentra en la frontera con Estados Unidos en espera de ingresar a ese país para ser conducido a prisión. Presumiblemente, será trasladado al mismo complejo carcelario donde se encuentra recluido el Chapo Guzmán. Y por cierto, minutos después de anunciarse la captura de Caro Quintero, un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó en medio de unas tierras de cultivo. Esto en las cercanías de Los Mochis, Sinaloa. Se informa que fallecieron 14 elementos de la Marina y uno más se reportó lesionado, por lo que ya recibe atención médica. En la aeronave viajaban efectivos que habían participado en la búsqueda y detención del capo Caro Quintero. Sin embargo, se aclara que no hay evidencia hasta el momento de que la aeronave fuera derribada, sino que se trató de una falla mecánica. Y esta mañana el ex titular de la Agencia Federal de Investigación y además exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se presentó a una audiencia en Nueva York, donde el juez decidió que la fecha definitiva del juicio en su contra sea el próximo 24 de octubre, sin posibilidades de aplazarla. El exfuncionario mexicano está acusado de recibir millones de dólares en sobornos de parte del cártel de Sinaloa a cambio de permitir a esa organización criminal operar con tranquilidad. Por cierto, la defensa aclaró que el presunto espía ruso que entrevistó en la cárcel a García Luna en realidad es un preso acusado de pornografía infantil, arrestado en 2017 y condenado a 15 años de prisión. Y un juez federal suspendió el cobro de la multa que tenía que pagar la empresa energética española Iberdrola a la Comisión Reguladora de Energía por 9.145 millones de pesos, mientras se resuelve si vendió la electricidad de forma ilegal. Apenas en mayo, la Comisión Reguladora multó a Iberdrola en México por presuntamente incumplir un contrato de autoabastecimiento, al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la ley de la industria eléctrica, que determina que solo la Comisión Federal de Electricidad puede dar suministro en el país. Aunque la decisión no exime aún a Iberdrola de pagar la multa, esta no se aplicará hasta determinar su culpabilidad. Y en otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que tanto en el tema de gasolinas como en el sector alimentario, México avanza en la autosuficiencia para no depender del exterior. Enfatizó que es importante producir los propios fertilizantes. Una economía que depende de
energéticos del extranjero, a un pueblo que depende de alimentos que se adquieren en el extranjero, en épocas de crisis, en épocas de confrontaciones bélicas. ¿Cómo se adquieren esos alimentos, esos energéticos? Además, nosotros tenemos potencial para producir lo que consumimos. Además, López Obrador defendió el acuerdo sobre la compra de 20,000 toneladas de leche en polvo a Estados Unidos, argumentando que México no es autosuficiente en esa materia y por eso deben entenderlo los productores que se inconforman con la medida, al señalar que recibieron una puñalada en la espalda.